buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque ya no tenemos claro, hay gente que nos ve en su momento, los días viernes a las 8 de la noche, pero hay gente que después nos ve en otros horarios, así que... ¿Cómo está, Belén? Tiene toda la semana para ver. Toda la semana va a ver, así que iniciamos este cuarto capítulo, ya llevamos haciendo oiga, Belén, así que como pasa el tiempo. Así que en esta nueva entrega vamos a estar justamente hablando sobre temáticas del tren de San Fernando a Pichilemu, en esta conmemoración que se viene pronto, los 100 años, cada vez queda menos. Así que vamos a iniciar esto. ¿Cómo está, Belén? Bien. ¿Bien? Sí. Sí. ¿Con ánimo o sin ánimo? Así que aquí estamos con el Pérez, pues. Oiga, vamos, para iniciar esto vamos a partir con las novedades, y la única novedad que hasta el momento hemos visto es que hay un cambio itinerario nomás del servicio de Alameda Chillán. Más temprano. Más temprano nomás. Antes salía 10 para las 6, ahora sale 10 para las 5 de Alameda con destino Chillán, así que para que estén igual atentos a los cambios itinerarios que puedan haber con respecto a eso. Y la verdad, esas serían las novedades del mundo, por el momento del mundo ferroviario. Sí. Así que este mundo, como les decía, se mueve en la parte histórica, patrimonial, geográfica, comercial, pero a la larga hay momentos en que hay altas cosas y hay momentos que bajan, como lo que estamos viendo ahora. Así que ahí damos este inicio. Oiga, Pérez, ¿sabe qué? Antes de comenzar la temática del día de hoy, yo sé que voy a apuntar solamente. Ahí hay un cuadro que ahí hay un cuadro que me interesa saber, ¿ya? Porque acá está la locomotora, la tipo 57, la 517, que después vamos a colocar el número, como les he dicho en otras entregas. Pero ese cuadrito dice Federación Santiago Watt. ¿Me lo puede contar un poquito en qué consiste eso? ¿Por qué tiene ese cuadro usted? Que ahí dice ahí, San Fernando Benedicto González Vargas. Dice. Sí, así que, yo nunca fui maquinista. Y ahí viene la pregunta. ¿Por qué le entregaron ese cuadro? Ya. Lo que pasa es que yo fui de transporte, de movilización, o sea, de transporte como llamamos antes. Pero yo era muy cercano también a los maquinistas. ¿Ah? Incluso cuando, antes de echar a la empresa, yo pasaba en la casa de máquinas y ahí había una sala grande donde le hacían clases a los maquinistas de las locomotoras 32, me acuerdo. Y... esa era la Sofía Loren, ¿no? Claro. Y ahí les pasaban un plano a ellos y tenían que estudiar. El plano de la locomotora, los circuitos eléctricos, era un inmenso plano. Así que a mí me llamaban a mí, me pasaron el plano y yo tenía que hacerles dibujo. Y yo le hacía réplica a todos los maquinistas. le hacía los dibujos, todo eso. De memoria ahí, los OL4, OL3, todo, circuitos y todo esto. Ya, y ellos me pagaban a mí. Sería más o menos en plata de ahora, unos 5.000 pesos por cada... ya todo. Yo le hacía los planos. Así que yo era amigo de ellos. Así que andaba en la máquina de patio, para arriba y para abajo. Para todas partes andaba con ellos. Después, cuando trabajaba en movilización, igual iba para la casa de máquina. Igual que yo fui muy allegado también a la gente de la vía. Porque hay algunos que son muy cerrados. Claro. Pero la Santiago Watt es una cosa muy potente en esos años. ¿Ah? Y siempre le van distinguiendo a personajes de ellos. Claro. Maquinistas antiguos, inspectores, en fin. Y a mí en una oportunidad, cuando era jefe de estación de San Fernando, yo también cooperaba mucho con ellos y cosas, todo esto, en la parte cultura, en la parte de los trenes y todo eso. Y en una oportunidad me dieron ese diploma. Mira, diploma de honor, dice. ¿Sí? Ahí dice que en ese tiempo estaban los dirigentes importantes que figuran ahí: Guillermo Vidal, Carlos Cornejo, que era un jefe de la casa de máquinas de San Eugenio, después estaba en Barranca, Bernardo Robles, y el señor Prado, uno que le decían Chicote Prado, el inspector de tracción, y era profesor de tracción, profesor de maquinista. Ya. Y ellos, porque todo el comité en San Fernando había un comité, claro, de tracción, de la Santiago Watt. Y ellos dijeron, pucha, queremos darle un diploma aquí al cabrón que está aquí, el jefe de estación, que y aprobaron ellos en sesión, seguramente el directorio, y me hicieron entrega de ese, aquí lo tengo, Es muy difícil que un funcionario sea de otro estamento
y Claro. que tenga un diploma de esto. Es que por eso Así mismo... que por eso yo lo tengo aquí en un lugar privilegiado. Claro. ¿Ah? Mire, aquí tengo una consulta. El señor Prado, él fue, para ser profesor maquinista tenía que... Fue maquinista muchos años. Pero para ser, que se llamaba, según mal no me acuerdo, es instructor. ¿no? Instructor, sí. Entonces, para ser instructor era como ya el grado máximo que podía alcanzar un maquinista. Ya ellos eran formados además por el Instituto Ferroviario. Ah, Tenían ok. otra enseñanza adicional Ok. como profesional. Ok. ¿Ah? Entonces, la persona era muy importante. Sí. ¿Mm? Ah, claro. Hacían la capacitación, los cursos, para poder ascender de una categoría a otra. Y también salir a la línea. De repente en cualquier tren aparecía un instructor en una máquina. ¿Viste? Así que, O sea, también igual supervisaban entonces. todo, claro. Claro. Bueno, y en todos los servicios. En todos los servicios. En el transporte igual, pues los inspectores fiscalizadores eran importantes. ¿Ah? En la vía también, pues. En la vía estaba el jefe de grupo y había un inspector vía. De repente aparecía un autocarril con un inspector vía o con el ingeniero. ¡Oh! Chuta. Iba a revisar los trabajos, qué es lo que están haciendo, qué es lo que van a hacer, los documentos. Bueno, eso lo digo yo en carne propia porque mi padre fue jefe de grupo. Y aquí estamos. Mira. Vamos a acercarnos. Aquí está, ¿eh? Aquí está. Víctor González. Él, Vamos a acerquémonos más acá Sí. para que podamos mover. Claro. Aquí está don Víctor González. sí, que... Víctor González Pin. Él, mi padre fue operario vía en el grupo Melipilla. Ya. Después en Pelequén. Y ahí fue a curso al Instituto Ferroviario. Y ahí fue clavador. Clavador era el ayudante del jefe de grupo. Y después ascendió a jefe de grupo, otro curso. Y ahí tuve jefe de grupo en Pichilemu. Después estuvo en San Fernando. En San Fernando, en los años, a los finales del 70, se separó en San Fernando y habían dos grupos. Había uno que atendía el patio al lado de Polonia y el otro atendía para Centinela y un pedazo de ramal. Claro. Habían dos grupos vivos. Ahí tuve el jefe de grupo. Y después se fue a Palmilla. Y ahí jubiló. En Palmilla. Y ahí varios ferroviarios se juntaron ahí, porque cuando el ramal se empezó a terminar, los jefes de estación jubilaron, también, palanqueros que habían, cambiadores, y se reunieron todos ahí. Como la línea pasó derecho después en Palmilla, que un inmenso terreno ahí, como Sí. de un par de hectáreas, Sí. o más. Puede ser más o menos, sí, por, Sí. por la condición. Tomaron una cooperativa ferroviaria y le compraron ese terreno a la empresa y la empresa se los vendió. Y ahí hicieron una población y ahí viven puros ferroviarios. Bueno, ahora quedan pocos vivos. ¿Ah? Y ahí mi papi tiene su casa. Bueno, él falleció hace 3 años ya. Claro. Pero su mamá sí. Sí, estaba- sí, ahí está. Entonces ahí hay, principalmente había viejos de la vía ahí, pero ahí también estaba el jefe de estación de Peralillo, tenía el jefe de estación de Santa Cruz, el señor Lavé tenía casa ahí, y así. Ahora ha llegado también gente particular que ha comprado después por descendencia. Mire. Don Marcelo Santander vive ahí también. Mire. Le mandamos un saludo también a don Marcelo. Ahí, claro, ahí en Palmilla. Oiga, Pérez, entonces, qué buena historia. Y le hicieron como una. Como que lo llamaron a la. Le hicieron como una especie Claro, de. pequeño ceremonia, cóctel, festejo, claro. No, sí, cómo no. Claro. Mira qué interesante, así vamos encontrando con toda esta historia. A mí, mire, ya llevamos 4 capítulos con este, y todos estos otros capítulos de Mirados Cuadras, y ya les voy a preguntar, y bueno, con todas las vicisitudes de lo que estamos haciendo se nos olvida, pero aprovechamos de ahora de consultar. Mire, no, qué buena, aprovechamos de mandar el saludo a todas las personas de la Federación Santiago Guata a nivel nacional, Sí. que todavía marcan la historia de los antiguos maquinistas Cada vez son muchos menos. claro. Aquí Sí. en Curicó ya no hay Santiago Guat aquí. En Talca hay. Pero hubo acá. Sí, había un comité pequeño. Claro. Habían altos maquinistas aquí, pero ahora van quedando como 3 o 4, no quedan más. Así que Talca. Ahí en San Fernando están ahí ya medio También, mezclados entre el círculo y también en Talca, en San Fernando quedan muy pocos. Claro. Pero bueno, lo importante es que hacen patria mientras tanto, así que Sí. aprovechamos de mandar un saludo a los Pérez maquinistas. Eso. Ya, pues así que con esta nueva historia comenzamos la temática del día de hoy. Mm. Pérez, temática. ¿Qué vamos a conversar el día de hoy? Mira, vamos a ver
cómo era la vida en los años 60, 70 más o menos. Ya. De ahí para atrás, para adelante no. Cómo vivía la gente, cómo vivían los viejos de la villa, por ejemplo, en ese tiempo. ¿Dónde compraban las cosas? En las estaciones para allá había un puro negocio. En los pueblos, 2 negocios, una tienda, zapatería no había. Entonces, para los ferroviarios había de todo. Estaba la cooperativa ferroviaria. Mi abuelo me contaba de la cooperativa. Claro, la cooperativa ferroviaria. La casa central estaba en Santiago. Estaba en Exposición, donde está el edificio del Correo Nuevo ese. Ahí está. Al lado de la estación. En Borda. No, Perdón, en la calle Exposición. Sí, Ahí está, claro. La casa central de la cooperativa ferroviaria. Ahí estaba. Y había una sucursal en San Fernando. ¿Dónde estaba ubicada en San Fernando esa? Urriola. En Urriola con Quechera, al lado fuera de la estación. Ese edificio grande Ese de 2 edificio pisos. Ahora color- creo que es un hotel ahora. Claro. Ya, un inmenso edificio bonito, de 2 pisos. Arriba vivía el gerente o director de la cooperativa que se llama hace tiempo. Consulta, ese director y esas personas también podían ser considerados ferroviarios, ¿no? Claro, considerado, pero eran digamos, Bajo parte. administrativo. Claro, Claro, ya. ya. Ahí vivía. Y abajo estaba todo, digamos, la casa comercial, donde estaba la oficina y estaba todos los abarrotes ahí, la tienda, la línea blanca, la zapatería, estaba todo ahí, en San Fernando. De todo, de todo. O sea, que cuando hablamos de todo, era... De todo, Oye, sí, pues, qué de interesante. todo. Entonces, y en Talca igual, y en otras estaciones más, varias estaciones, pero hablemos ahí, Ya. ya. Entonces la gente de San Fernando no tenía problema. A ti te dan una libreta. Así que yo, me gustó ese par de zapatos. ¿Ya cuánto vale el par de zapatos? 30, por decir, un número estoy inventando. Ya, ¿en cuántas cuotas lo voy a llevar? En 5 cuotas, ya tanto. Entonces la libreta y la verdad, ya. Ahora estamos en junio, ya, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, listo. Ya, firme aquí, ya, y todo, no había computadores, nada. Y después por la ficha te iban saliendo los descuentos. Ya, ¿Descuento por planilla? por planilla. El abarrote, ese se pagaba de una sola vez. Ah, ya. El abarrote, lo que el aceite, todas las cosas. Y lo que era, por ejemplo, vestimenta... De 1, usted 2 habló de meses, línea- 10, lo que quisieras, un refrigerador. Ese era como a crédito en ese caso. Claro, todo, puro Ok. crédito, todo crédito, ya. Ya. Y el interés era muy bajo, todo Eso eso, claro. eso era mucho más barato que comprarlo afuera, lo mismo. El abarrote, ¿Ya? o lo que comprar y todo era más barato. ¿Por qué? Porque la cooperativa era muy grande, entonces lo que compraba era mucho. Claro, al comprar por volumen es mucho más barato. Pero entonces el problema está que, por ejemplo, un viejo de Placilla, un viejo de Ascone, el viejo de allá de Pichilemu tenía San Fernando, la cooperativa acá, y venir, entonces había que venir para los días de descanso, ¿cierto? Una cosa así, Claro. los viejos de transporte. Pero los viejos de la vía, es un problema. Sí. Entonces para eso había un tren cooperativa, el especial cooperativa. ¿Tenía algún número ese o decía? No, se llamaba especial cooperativa. Especial cooperativa. Y ese tren abarcaba la primera y segunda zona. Ya. Era un tren que tenía como 8 carros. Tenía una casita con un conductor y un palanquero. Y después tenía otra casita donde iban ahí como 6 funcionarios de la cooperativa. El que atendía la zapatería, el que atendía los abarrotes, el que atendía las otras cosas, ¿cierto? La tienda, O sea, género, claro. todo. Y otros 2 operarios más que eran para servicio varios. ¿Cierto? Eso iba en esa casita. Y después estaba un carro que era zapatería, un carro que era, y otro carro con... Oye, ya, ¿y cuántos carros tenía ese tren? Como 8 carros, ¿sí? Claro. ¿Y paraba estación por estación? Había un itinerario, llegaban a circular mensual. Ese tren partía de Valparaíso hasta la media, se metía para San Pedro Quintero, Los Andes, llegaba a la media, se metía a Cartagena, volvía, Rancagua, Cortauco, Pelequén, Las Cabras, y se metía a Pichilemu, salía, Talca, y ahí terminaba, y ahí sigue el mes, y iba dando la vuelta. Ya. Entonces, Pero por ejemplo, ya, aquí tengo una pregunta. Porque todos los ferrocarriles que usted me está nombrando, los ramales, son de Trochancha. No había sí, problema. no, para Curicó no se metía. Eso. Claro, aquí la gente venía. Venía de ramal, venía aquí, al Claro. tren. Porque ¿Cómo se hacía eso? Claro. A toda la gente de la vía
existía un beneficio que se llamaba el día de víveres, una D y una B corta. Ese era un día, aparte de los días de descanso que tenía todo el mes, tú tenías un día de víveres. ¿Para qué era el día de víveres? Para ir a comprar los víveres. Claro. Pero eso se aplicaba solamente... No, para la Matepusana igual, para todo. Ya. Para toda la gente de la vía. De la vida. Todos tenían día de víveres. Entonces, tú tenías que hacerlo uso en el mes. O sea, era obligatorio. Era obligatorio, así que tenía el día de víveres. Pero normalmente se fue instaurado para eso. Ya. Para ir a comprar las cosas del mes. Y eso cuadraba el día con el día que pasaba el tren. Ah, entiendo. Llegaba una circular y ahí, por ejemplo en Palmilla decía ahí, ya el tren de especial cooperativa va a estar mañana viernes de las 14 a las 17 horas, va a estar 3 horas, en horario que ahí no pasa ningún tren más, Claro. porque ahí en Para que Palmilla no hay molesten, desvío, no hay claro. nada, entonces no hay cruzamiento, entonces en esa hora puede estar 3 horas, y eso era sagrado, llegaba el tren ahí a esa hora, paraba y le ponían una escalerita a cada carro y las señoras subían arriba y ahí compraban todo y después el tren se iba y así seguía y todo estaba un itinerario preestablecido. Ya, una pregunta, bueno, vamos a hacer una aclaración. Pregunté por la línea de Curicó a Gualañé pensando que para que las personas que no saben de esta línea, Que es Trochangosta. Trochangosta de Igual que para Constitución. Claro. Entonces, para que ustedes más o menos también pudieran tener en cuenta un poco esa diferencia. Ahora, tengo una pregunta con respecto a porque usted dijo la señora Iván, pero Sí, la pregunta es... con la libreta. Claro, yo no puedo ir a trabajar, por ejemplo, yo sé que ya está el día de víveres, pero yo por ese motivo, que soy el trabajador de ferrocarriles, no puedo ir. Podría ir mi esposa en ese sentido. Normalmente era la señora. Ah, ok. Normalmente era la señora porque en la mayoría de las casas la que domina todo lo que falta, el arroz, el aceite, todo eso, lo maneja la señora. Ah, y en esos años en el carro de abarrote había los tambores de aceite, no se vendía el aceite como ahora en botella. No, se así vendía que ahí, así que todos llegaban el bidón. el bidón, la garrafa, la botella y ahí, claro. Bueno, se perdió eso antiguamente Sí, hasta en los supermercados. no, ¿No? y El aceite de el granel. azúcar, los porotos, todo eso así, pues, y ahí Claro. si quería medio kilo, si quería 3/4, lo que quisiera. Ya. Era un emporio grande. ¿Ah? O sea, los dueños de las tiendas cuando llegaba llegaba el tren de la cooperativa, como que lo quedaban mirando con un poco de enojo porque Sí, pues. le hacían negocio. Sí, Pero sí. los precios siempre eran más Sí, baratos. mucho más barato. Pero ese beneficio era solamente para los ferroviarios. Para el ferroviario no, nada más. O sea, yo Cada como... uno teníamos una libreta. Ya. Así que tú se lo pasabas a la señora y ella iba a comprar las cosas. O sea, yo por ejemplo, yo como particular, ¿sabe qué? Quiero comprar esto. ¿Usted pertenece a ferrocarriles? No, no le puedo vender. No, Aunque le quisiera pagar no. por... No. Bueno, ya, No, ok. no se puede, no se puede. Claro. El requisito importante es que siempre cuando iba a comprar tú la señora llegaba la ficha de pago del funcionario. Ahí sale. Ahora tú querías una cuestión más grande. Claro. Un refrigerador. Un refrigerador ya. Eso están allá, pues, en Santiago, en la cooperativa allá. Ah. El tren nos llegaba a esas cosas más grandes, En San Fernando había. Pero si tú por ABC de Santiago pasabas ya, de todo y comprabas un refrigerador allá. Ya llegaban ahí y después tú ibas a tu jefe de directo y le decís, compré un refrigerador ahí en la cooperativa y quiero llevarlo a Peralillo. Jefe, es lo que me dé, pucha, una orden de remesa para allá. Listo, una orden de remesa. Y con esa orden de remesa llegáis a la oficina de equipaje a la MEA y embarcáis la cuestión libre de flete y te llega allá. ¿Me puedes definir para los... porque nosotros tenemos claro ese concepto, pero para la gente que nos ve no son conceptos nuevos. ¿Cómo usted puede definir una orden de remesa? ¿En qué consiste? La orden de remesa, en el fondo, es plata. Con eso pagáis tú algo. Por ejemplo, en este momento parece que no está vigente para los pasajeros, o parece que sí, porque eso no lo tengo claro. Pero antes, por ejemplo, todos los senadores, los diputados, todo eso tenían un libreto de órdenes de remesa. Y órdenes ministeriales. La orden ministerial es que tú vayas, soy un diputado, llegáis a la estación y vayas a Santiago y decís, no, yo soy, aquí está la orden ministerial, y con eso pagáis. Y ahí te daban un boleto ministerial. Libre de pago, gratis. Ya. Allá. Okay. Y si querías embarcar un carro también, la empresa te daba. Pero pues ese beneficio se lo quitaron porque andaban los carros para allá y para acá. Entonces, también hubo problema con esto. Ya entiendo.
Ah, pero eran carros Pero especiales. la orden de remesa es eso, por ejemplo, cuando tú te cambias, y por ejemplo, a mí me llevan estoy Pero en la estación tanto y me trasladaron a la estación tanto, ahí me mandan una orden de remesa para el carro libre de flete y son mis cosas arriba y me las llevo siempre. Ya, pero ahí en ese caso la empresa usted no le cobraba. No, nada, Nada, ok. no, nada. Así que la cooperativa era un bien muy importante. ¿Ah? Esa duró hasta, bueno, después del 73, ¿qué es lo que es cooperativa? No, chao, no más cooperativa, se acabó la cuestión, de repente. Ok. Se acabó la cooperativa de Santiago, se acabó todo. Bueno, apareció el comercio por todos lados, Sí. pero en esos años eso era importante. Yo no pensaba lo pensaba, ¿sabes? Que este tema de la cooperativa lo visualizaba, por ejemplo, en estaciones como en el Reina Alcalde, que ahí estaba don Pedro Mendieta, que era el único almacenero. Sí, Entonces, si no estaba don Pedro, tenían el tren de la cooperativa, que era como la salvación. sí, Pensando que en el porque Reina Alcalde no. cuando iba para allá eran 2 días para remar. Entraba en la mañana, ¿Ya? atendía a Placilla. En Placilla había Grupo Vía. Ya, Nancagua, ahí era cortito, porque ahí estaba el jefe de estación nomás y el cambiador. Entonces a veces ellos necesitaban comprar algo, así que los atendían y el tren seguía. Cunaco lo mismo, Santa Cruz. Ya, donde había Grupo Vía, ahí había más gente, Ahí, así que se demoraba más. Así que llegaba, atendía más o menos hasta población más o menos, Ya. en el día. Y ahí el tren cerraba sus puertas y seguía de largo a Pichilemu. Y alojaba en Pichilemu. Y al otro día en la mañana, atendía en la mañana en Pichilemu, toda la mañana. Y después a media mañana, a mediodía, estaba en La Raíz. Y después Alcones, Marchigua, y ahí ya quedaba listo normal y sigue el tren. Después seguía para el sur. Claro. Así funcionaba. ¿Los maquinistas que iban eran de San Fernando o eran Sí. maquinistas que...? Sí, Es que, ¿por qué le pregunto? Porque en ocasiones podían partir con maquinistas de Santiago, por ejemplo. sí, pues de San Eugenio y llegaban hasta San Fernando. Ya, Pero hasta ahorita Rancagua nomás, porque después de... Hay que acordarse que la máquina de Rancagua pertenecía a San Fernando. Y el tren se metía para Cortauco, pues se metía para remar las cabras. Así Claro. que ahí San Fernando le mandaba una pareja para allá, ya. para la Entonces, cooperativa, porque la cooperativa siempre anduvo con máquinas con 7000. sí. ¿O no? Bueno, antes con Navaporte. Sí, claro. Así que se metía para remar y Ya, entonces después el tren llegaba de vuelta, la tren cooperativa llegaba de vuelta, ahí los maquinistas de San Eugenio tomaban para seguir en la vía. Claro. O San Fernando le proporcionaba o mandaba a Talca, si en ese tiempo Talca era casi máquina grande. Aquí Claro. también Sí. habían. Eso era indistinto, de cualquier parte llegaba una pareja de maquinistas al tiro, ¡pum! Ay, o Claro. sea, había una pareja Y seguía el tren para allá. Y de ahí de Talca, después los días después el tren pasaba de largo así. Pasaba de largo para la Alameda, porque hizo ya todo el recorrido y ahí se recargaba otra vez y partía de allá por ahí, se para acá y así. Ya, y qué bueno que estamos... Una vez al mes. Y vamos alejando un poquito de ramal por un momento, pero ya, este tren cooperativa llegaba hasta Talca, ¿no es cierto? Sí. Pero de Talca hacia el sur había otro. Sí, de la tercera zona. Sí, incluso aquí, te voy a mostrar aquí, aunque la foto es un poco deficiente, ¿eh? ¿Ya? Deficiente la foto aquí. Cooperativa ferroviaria, mira. Aquí hay un carro de la cooperativa que es una Mosel, dice. Cooperativa ferroviaria, tercera zona, mira. No, está... ¿Sí? Mire, Así eran los carros. este es el libro de Mato y Vasallo del año 43, ¿no es cierto? Sí. Lo vamos a acercar bien para que se pueda ver. Ahí está el carro. Y, Esa era la cooperativa de la tercera zona. o sea, cada zona Había tenía un su... tren y el otro en la cuarta zona. Porque la tercera zona era mucho más extenso, mucho más ramal. Sí, porque si no, no Pero terminaba la primera nunca. zona no, la primera era junto con la segunda, primera y segunda zona. Ya. Así que había 3 trenes cooperativos. O sea, pero los abarrotes que tenían eran como para cubrir completamente la zona o se tenían que igual cargar en alguna... No, es que llevaban otro carro boteca lleno de abastecimiento. Por ejemplo, se le acababan las cosas, sacaban de ahí y iban Ya. reponiendo ahí en la estantería, por decirlo Claro, así. y cuando se acababa todo eso ya daban por agotado, por ejemplo. claro, todo. sí, pues, Ya, sí. ok. Mire qué interesante, oiga. Que yo los vuelvo a ver, que la gente bueno, los que pudieron circular como pasajeros o ferroviarios en el ramal a Pichilemu, yo creo que también se deben imaginar lo mismo que está en mi mente. Yo no tuve la posibilidad de andar en el ramal a Pichilemu más que con el tren del vino hasta pasar el puente de Ligüeymo, pero visitando los lugares donde hubo estaciones, por ejemplo Cardonal, el Lingue,
Son lugares inhóspitos, pues, oiga. Sí, pues. Así Entonces, que ahí lleva la solución de todo. claro, pues. Claro. Y eso se implementó, se venía implementando hace muchísimos años, ¿no es cierto? Eso partió, digamos, los primeros intentos fueron en 1923, ya en Ya. 1930 y tanto ya, ahí ya se Se implantó. afirmó ya. Claro, de ahí quedó la cooperativa hasta la Claro. década del 70. Exacto. Oiga, pero mire qué interesante eso. Y por ejemplo, ahí dentro de las vestimentas también habían como vestimentas ferroviarias, la Sí, no, gorra. esa la atendía la Rudolf. Esa era una casa comercial que estaba en Santiago, cerca de la Ya. estación Mapocho. Pero había un carro viajero que también andaba. Un carro, no un tren, un carro. Ya. Ya. Así que normalmente aquí de la segunda zona, teníamos que ir allá nosotros, a la Rudolf. Ahí está la Hay vestimenta. una entrada ya, ficha de pago. Primero, aquí. Aquí está la ficha. Así que ahí en la ficha dice arriba si tú eres empleado o eres obrero. O si eres palanquero, o si eres conductor, si eres boletero, si eres jefe de estación, o si eres operario vía, otra cosa. ¿Y en qué consistía esa diferenciación? Porque la ropa no era igual. Ah, ok. Ya, pero más allá de la ropa, el tema de... La tela, La tela. nada más, la Ah. tela. Entonces ella, usted es conductor, ya, ya pase para allá, ahí para allá es usted. Ahí tiene la gorra, tiene el ambo, ¿cierto? Todo. Ya. Tiene un abrigo 3/4 que se llama, está aquí. O el abrigo largo está abajo. Así que ahí también uno daba un pie y el resto se lo descontaban también. Ah, se lo descontaban. No, eso lo pagaban. Eso, No. Sí. entiendo. Yo pensé que simplemente se lo pasaban en la empresa. No. Oh, Eso había que comprar. ya, Claro, ya. así que ya, listo, ¿ves? Ya, si tú eres palanquero, otra cosa, también los mismos implementos, pero la tela era más gruesa, era de otra tela. ¿Entiendes? Claro. Ya. Así que, pero en esos años todos andaban uniformados. Para Sí. acá no se usó tanto como para el sur, pero para el sur, por ejemplo, los jefes de estación, todos con uniforme, todos con gorra, todos con corbata. Y si pasaba un inspector en alguna, aunque pasara de largo, y miraba, después le ponía un telegrama en tal parte del jefe de estación, no estaba con su vestimenta que corresponde. Una amonestación. Ya, y... Claro. Tenía que estar, ¿ves? Claro, así como Oh, qué interesante. los conductores, todos con su atuendo. Claro. Por Bueno, Mira, por ejemplo, vamos a hacer algo, vamos a hablar un poquito de esto, nos vamos a extender a lo mejor un poco más, pero que está interesante este tema. Pero, por ejemplo, ya, el jefe de estación, ¿cuál era la vestimenta del jefe de estación, por ejemplo? el terno marengo, Ya, y eso tenía su corbata, la camisa blanca, ¿nosotros? exactamente, sí. Ya, Y corbata. corbata. Y ahí, Ya, porque andaba con... podría estar con el chaquetón, que es 3/4. Ya, O en invierno mucho el abrigo hasta abajo. Ya, y el de 3/4 era más liviano, ¿no es cierto? Más liviano. Ya, y el otro está... El otro está abajo abrigo, claro. Ya, siempre en esa misma... Siempre en la misma onda, Ya. sí. El maquinista, por ejemplo, también tenía que No. ir... No. Los maquinistas, la mayoría de los más antiguos mandaban a hacer sus ropas que eran de mezclilla así, pero pantalones como el blue jean, pero hecho a mano, Ya. artesanalmente. ¿Ah? Y con un gorrito, con una viserita chiquitita. Por ahí a lo mejor hay fotos que Sí, hay salen fotos, claro. con un gorrito así. ¿Ah? Ya, eso, pero no, ellos no tenían uniforme como la gente de Terra. Ya, No. ya, estamos hablando entonces de jefe de estación. Ya, después viene el conductor. El conductor yo creo que era como similar al Similar, jefe de estación. claro. Ya, ¿y la gorra, diga, cómo? ¿Tenía algún distintivo? ¿Qué? No, todas tenían su placa, jefe de estación, conductor, asistente, operario vía, jefe de grupo, Ya, camarero, etcétera, etcétera. ya, por ejemplo, Eso yo voy a se poner compraba caso allá, la placa se compraba allá, la plaquita. en la misma... Ahí. Claro, y ahí le colocaba. Ya, Lo que pasa es que en los trenes el conductor lleva una wincha roja. claro. Y Es que eso me da cuenta. y en claro. algunos trenes que son muy largos, lleva un conductor y un conductor ayudante. ¿Y eso cómo Entonces el lo conductor jefe del tren lleva dos winchitas rojas más delgadas y el otro lleva una pura. Ah, Entonces ahí distinguía esto. entonces, dos winchitas cortas era Claro, el asistente. claro. ¿no? Y No, el asistente era sin ninguna sin wincha. ninguna. Ya, No, entonces, conductor ayudante era con dos winchitas. con una, y el conductor jefe con dos. Ah, ya. Delgaditas, con dos delgaditas. Ya. Ya. Pero eso no Era como los trenes. galones al final. pues. Claro, eso eran algunos trenes, no, los trenes más largos que andaban con Claro. dos conductores y dos asistentes. Ya. Normalmente en los trenes era un conductor y un asistente. Entonces el asistente nunca llevó una...
Siempre todo con gorra igual. Ya, todo con gorra, Pero sin nada, o sea, la pura plaquita. placa, ¿no? Ya, ok. Claro. ¿Y de qué color era? ¿Como un azul marino o algo así? Marino. Marino. Sí. Ya. Igual que los guardias eran igual, pues. Los guardias azules aparecieron después, po. Eso le quería comentar, ¿por qué? Porque para la gente que nos ve, mi abuelo, hizo hartas cosas, hizo de asistente de conductor y todo ello, pero hay una foto en el año 71 que él aparece con este chaquetón, que ya no me recuerdo si es de 3/4 o el largo, Ya. que era como el blanco y negro, era oscuro, Sí. como ese color marengo que dice usted, no sé, pero lo que me llamó la atención es que también usar esa gorra Sí, con una wincha plateada. con una wincha plateada, sí. Sí, y ellos usaban el arnés por la cuestión aquí, Claro. con el palo para abajo todo, así como los carabineros antiguos. Claro. Eso usaban los guardias. Que era- El palo y la pistola acá. No, sí, ¿Era pistola o la carabina o ambas? ambas cosas tenían. La carabina estaba en la oficina. Ya. Todas. Porque Y mi abuelo, por Y las ejemplo... estaciones todas tenían carabina. Hasta el año después del 70 hicieron un inventario y las retiraron todas. Ya. Habían carabina. Sí. Mi abuelo eso, usaba, claro, como guardia, y había alguna diferencia entre el guardia, porque después mi abuelo lo ascendieron a jefe de guardia. Ahí le ponían una wincha plateadita. Ya, la wincha platea es para el jefe de guardia. Y cuando guardia, nada. Nada. Solamente la plata. Claro, solamente la blanca. Ah, entiendo. Claro. Ya, entonces hablamos de los guardias, jefe de guardia, conductor, asistente, jefe de estación. Claro, y ¿Quién más usaba como vestimenta? Todos los funcionarios, los boleteros, pero los boleteros no tenían gorra. Los boleteros estaban ahí, no. ¿Pero había algo que con distintivo con ellos? ¿O no? No. Ya, Así que, oficial suplente, todo eso, habían tantos cargos antes. claro. Y Pero, todo con su... pero los más sobresalientes eran esos, que la estación, Claro, que eran los más... claro, los más- para poder identificar quién es quién. Claro. Me queda algo dando vuelta. Usted dijo que para esta tienda, que era la Rudolf, La ¿no es Rudolf, cierto? Eso Rudolf. estaba... Ya, ¿eso estaba dónde? ¿En José Carrera? En Bandera, Bandera. cerquita de Estación Mapocho. Ya, ok. No sé si todavía existirá, si alguien de Santiago o alguien que nos pueda comentar si esa tienda existe o qué hay en la actualidad y nos puede comentar en los comentarios. Había en Concepción también y en Coquimbo, por el norte. Claro. Para que ahí nos puedan decir si todavía está o qué queda. En la barrera de comentarios nos puedan contar un poquito de ello. Y aquí hay una pregunta, porque esta tienda, usted dijo que colocaban un carro. También había un carro viajero. Ya. Pero no necesariamente iba No, en ese el no tren de la atendía. cooperativa. No, ese decía Rudos Confecciones porque ese carro lo cargaban completo porque iba para la sucursal de Concepción allá, porque allá también había sucursal de Concepción. Entonces iba material para allá. No que ese carro parara en una estación y atendiera a la gente, no. No. Ya, o sea, la gente de la zona no estaba Tenía que obligada a movilizarse a la parte donde había Rudos. Ya, y en ese caso, por ejemplo, tenía que ocupar un día de... ¿Pedía permiso o era un día libre? Día libre, sí, pues, había. ¿No? O otro que iba, lo encargaba y pues si al final la cuestión funcionaba así. ¿No? ¿Y a precio de ahora, por ejemplo, era caro? ¿O tenía un precio No, especial? no tanto, no. Iba que los zapatos también los comprábamos en la Rudos. Claro, que eran zapatos a la medida de... Sí, pues. Sí, pues. Y todos los atuendos para la gorra también los vendían ahí, las cositas. Ya. Después que se terminó ahí la Rudo, tenían que los funcionarios ir a hacerse las cosas particulares, ahí a Broncería Chile, y te hacían la placa, póngale conductor, cosas así, cada uno a la pinta de uno. Claro. Claro, Mire, ¿viste? mire cómo va Así que la cambiando. cooperativa de la Rudo, eso es un buen recuerdo. Sí, pues. Mire, tenemos Porque este dato. imagínate, eran 20.000, más de 20.000 funcionarios, multiplicado por un promedio de 4. ¿Cuánta gente era? ¿Cuánto abarrote vendía? Claro. O sea, Cuando usted compraba en la cooperativa, no tenía límite de... No. Usted puede comprar lo que usted quisiera. sí, Y la cantidad que usted quisiera. sí. Tú sales el papel aguante, hacías ahí la ficha, ahí juntaban. Claro. Oh, mire cómo van cambiando las cosas. Me hace acordar un poco como las pulperías de la minería. Sí. Pero esta pulpería tenía ruedas y circulaba por todos lados, ¿no? Claro. Pero lo lo interesante de todo esto es que los precios eran convenientes. Sí. Y eso, Sí. lo que sí me llama la atención que su vestimenta, claro, ahora uno trabaja y se compra su ropa más o menos formal, pero ¿cuánto se llama? Interesante saber eso de que cobraban por
por la vestimenta que ustedes usan, porque la vestimenta y la camisa, ¿la corbata tenía alguna coloración? No, ahí no había tanta exigencia en la corbata, sí. Ya. Corbata, el ambo y Claro. bueno, los chaquetones. Claro. Chaquetones muy buenos. Bueno, no. Esto hasta abajo, sobre todo en el invierno ahí. Sí. Mire, me acuerdo mucho, mi abuelo ocupaba hasta su último día, pero le gustaba ocupar de esos abrigos así. Sí. Usted todavía tiene debería tener uno de esos abrigos. Sí, pues en el tren de vino lo ocupaba. Claro, me acuerdo, sí me acuerdo. Me acuerdo. Bueno, igual actualmente sí, todavía ocupan esos abrigos, pero son más delgados, no son como los... No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Oiga, Pérez, hagamos una pausa comercial. Muy bien. Para que en el siguiente bloque podamos hablar de qué cosa, que es la otra parte que tenemos dentro del Oiga Pérez de este capítulo. Vamos a hablar de algo muy especial. Lo vamos a enfocar ahí en San Fernando y el ramal. Okay. Ya, de un transito que circulaba una vez al mes para allá también. Pero que hacía otras cosas. Pause, dejémoslo Ya. que vean los comerciales, ¿ya? Así que a la vuelta de esta pausa comercial, continuamos con el Oiga Pérez y ese tren especial. El ferrocarril salió. La invitación es la siguiente, día viernes, 8 de la noche aproximadamente, vamos a iniciar un nuevo programa asociado al ramal San Fernando Pichilemu. Esto en conmemoración y a la espera de los 100 años de la inauguración del tren a Pichilemu. Nos vamos a encontrar con esta maquinita, la 7136, con sus colores originales, con esta tipo 57 y muchos recuerdos más, ya en nuestro nuevo programa que se llama Oiga Pérez. Así que lo vamos a estar esperando ese día para que ustedes nos puedan acompañar y las temáticas van a ser semana a semana, son sorpresas, son todo esto muy genial. Así que lo que les hago acá es la invitación para que ustedes puedan acompañarnos ese día en este nuevo programa llamado Oiga Pérez. Recordado tren de amores, mi vida que cruza mi pensamiento, mi vida que cruza mi pensamiento, mi vida tu pitazo a tu llegada, mi vida se confunde con el viento, mi vida recordado tren de amores, saliendo a Pichilemu, mi vida de San Fernando. Estamos de vuelta en el Oiga Pérez. En el bloque pasado estuvimos hablando del tren de la cooperativa, San Fernando tuvo su cooperativa ahí en Quechereguas con Urriola, ahí Sí. en la esquinita, donde actualmente hay un hotel. Está la cooperativa en San Fernando y bueno, y aparte de eso el ramal a Pichilemu tenía el tren de la cooperativa. Y estuvimos hablando, ahí se nos desvió el tema para la vestimenta, el Rudolf,
Entonces ahora yo quedé intrigado. Ese tren especial que decía usted. Estamos hablando de trenes especiales. Ya. ¿En qué consiste? Cuéntanos un poquito de eso. Ya, primero te voy a decir el siguiente tema. Ya, por empezar, en Pichilemu Ujú. está el patio, ya hay una serie, hay alumbrado en la estación, en la boletería, sala de espera, y el andén, una pila de luces para allá en el patio, que hace máquina, todo eso. Claro. Ya. Se quemó una luz en el patio, normal. Jefe de estación a la casa de máquina de San Fernando. Pichilemu San Fernando, hay 2 luces quemadas aquí en el patio, agradecer y reponer, ya conforme. Listo. Ya, en la Reina Alcalde. Ya, ahí había, cuando ya había luz, ya, después del 70 había luz, hay un estanquecito ahí que le tira la luz para arriba. Se echó a perder el motorcito. Estamos sin agua aquí en la raíz, pues listo. Telegrama para allá. En Halcones también. Había estanque de agua con su motorcito para el agua. En Colchagua. En Nancagua. ¿Y por qué la casa de máquina? Ah, un momento, espérese. Ya, se quemó otra luz por ahí en Santa Cruz. Y puros problemas así siempre. Ya, la casa de jefe de estación está sin luz. Hay un problema, un cortocircuito en una línea que va para allá, no sé cómo. Entonces, para eso, corría todos los meses un transito que se llamaba el Especial Aguada. Mire el nombre. Uno piensa que agua esa cuestión, pero... Sí, pues tiene pero que ver con el agua. Tiene que ver con el agua, pero estamos hablando de electricidad. Claro, sí, pero también, porque si no tenía electricidad, no tenía agua. En alguna parte. Claro. Ya. Entonces, ahí en San Fernando, en los topes que llevábamos nosotros en revisión, había una casita que estaba siempre para ahí. La 1714, la casita esa. La que pelearon tanto para recuperarla. Por ahí creo que está el esqueleto todavía por ahí. Se quemó. Ya, esa 1714. Pero la quemar. ¿Qué dije? Esa casita tenía una oficina adentro, tenía cama, cocina, baño y de todo. Y una sala de reunión ahí, una cuestión. ¿Quién estaba ahí? Un inspector de extracción. En esa casita, ahí estaba un inspector en la estación. Ese caballero iba para la casa de máquina, se subía a una máquina, pescaba un tren para allá, para acá, cualquier cosa, y estaba ahí en San Fernando. Ahí está la conexión El con casa de inspector, máquina. claro, ese caballero fue ayudante maquinista, maquinista de tercera, maquinista de segunda, maquinista de Pasó primera, por todo. y inspector de extracción, y ahora está destinado ahí, en San Fernando. Una Control pregunta, ese inspector de tráfico, de extracción. de tracción, perdón, sería lo mismo que el jefe de casa de máquina, ¿no? ¿O son Era más. más? Era más, no, era más. Allá en el tope de la carrera. Ya. Ese caballero estaba ahí, en esa casita. Ya. Entonces, una vez al mes, había otro carro que estaba más allá ahí, al lado de revisión. Y hay un taller eléctrico, en San Fernando había un taller eléctrico y había dos electricistas. Y ese taller eléctrico adentro tenía de todo, crucetas, ampolletes, cuánto diablo herramientas. Ese carro lo agregaban ahí. Así que estaba la casita y ese carro. Ya. Y un eléctrico, que también iba para allá. Claro. Para el inspector de extracción, ya. Ya. Ahí le mandaban un palanquero, por si acaso había que hacer maniobras, todo eso, ya. Y de repente aparecía un carro que decía aprovisionamiento de los ferrocarriles del Estado. Un carro. Que va lleno de materiales. Ya se tiene una oficina y un viejo dentro ahí, encargado. Y llegaba ese carro y se coordinaba eso. Y el día tanto va a ir el especial Aguada a Pichilemu. Con esos 3 carritos. Listo. Llega el tren. Centinela, no hay problema porque ahí ese viejo no vende boletos, no asesores, no hace nada. No hay, así que ahí pasaba nomás el tren, ya. Placilla, llegaba a Placilla. Ya, conforme. Ya, hay falla o no hay falla, el eléctrico partía para allá y se subía a la cuestión del agua, ya a revisar el motor. Ya, jefe, ¿hay algún problema aquí en la estación? No, esa ampolleta allá que está titilando, ya, se subía con las trepaderas para arriba, apretaba la ampolleta o la cuestión se iba a quemar, la cambiaba. Ya, ¿no hay más novedad? No. Y el carro de aprovisionamiento. Había el caballero ahí llegaba el jefe de estación, ya. ¿Cómo estamos? Ya, aquí tiene el lacre, para un mes, lacre. Todos los días se usaba lacre en las estaciones, todos los días. Ya le pasaban una bolsa con una cuestión, parecía harina pero era media café. ¿Qué es lo que era eso? Con eso nosotros, en un hacíamos con agüita y hacíamos una goma de pegar para pegar los sobres. Ahí le pegaba, le pasaba. Ya. Un wipe, una escoba. Ah, o sea... Ya, ¿le faltan sellos para los carros? No,
porque yo embarcaba un poco y tengo sellos, conforme, si le faltan sellos, le pasaba el sello, los sellos. Cada estación tenía una prensa con un número, y cuando cargaban un carro tú lo sellabas y apretabas ahí el sello. Y ese sello tenía, y ese número equivalía a la estación donde... Claro. Ya. Todas esas cosas lleva el carro. Claro. Formulario. Ya, allá el cambiador, ¿con qué hacía señas? Hacía señas con faroles. Con faroles que le echaban un poquito de petróleo ahí y con una llamita. Así que ahí viejo también pasaba una cuestión ahí y le llenaban con combustible a los faroles. Ya, carburo también llevaba. ¿A quién le entregaba carburo? A los revisadores. Y en la reina alcalde, ahí se ocupaba carburo, cuando no había luz. Claro. Ya, listo. Seguía, Nancagua, lo mismo. No hay ningún problema aquí, la luz, las cosas, materiales para el hombre ya. El hombre le da un paquete de unas carátulas así, que decía oficina de remesa Alameda, remesa del día, tanto. Es que me ponía tiempo y le ponía cuánta plata iba ahí y lo ponía en el sobre, que le pasaban un alto carátula en toda la estación. Y sobre también. Pero estaban estirados los sobres, no estaban hechos. Claro. Lo da de vuelta y decía, oficina control de entrada Mapocho. Documentación día, tanto. Así que tú llegabas, te doblabas y echabas la documentación todos los días ahí. Y ese carrito repartía los sobres. Formularios si te faltaban, también le pedía llegar yo ahí. O sea, Me falta wipe, no sé qué cuestión. Ya ahí tiene wipe. Ya, las provisiones para... aprovisionamiento se llamaba. Claro. Ya. Y seguía para allá. Recorría todo el ramal la cuestión y revisaban todas las cosas. Todo. Entonces el eléctrico iba revisando, porque siempre hay un problema en la estación. No, que hay un cortocircuito aquí, que se apretar allá. Ya, pero por ejemplo, si había alguna estación que no tenía problemas, pasaba de largo o igual iba preguntando si... Igual que en la parte donde había goma para el agua, igual hacía mantención, pues y por eso iba el inspector de tracción ahí, toda la cuestión, y todo anotando ahí, toda una bitácora, o sea, todo funcionaba, ¿me entendiste? Ya, todo funcionaba, listo. Así que ese era el famoso especial Aguada. Así que ya todo el día eché para allá, y al otro día venía otra vez nuevamente. Y con el carro de aprovisionamiento, que después el carro se lo habrán en un carguero y a dar para otras partes. Y dando materiales por todos lados. ¿Viste? Entonces, de repente 1 o 2 veces al año, y el viejo de seguridad industrial, y en el carro ahí. ¿Ya? Así que circular de San Fernando, oye, va a seguridad industrial, así que todos los cristianos tienen que estar con los bototos, con las puntillas. Así que los bototos malos tienen que sacarle las puntillas tú. Te pasabas las puntillas de fierro y te pasaba el par de bototos nuevos. Oiga, pero ya mira qué interesante eso, o sea, estamos hablando de que ya en esa época existían zapatos de seguridad como los que conocemos. El casco no, el casco apareció mucho después. Claro. En ese tiempo los viejos la había, hay fotos que hay por ahí, todo con gorra. Sí. El casco apareció después. Bueno, al final ese era el casco. Claro. Ya, y jefe grupo ahí decía operario B, el otro decía ayudante jefe grupo, clavador, operario B. ¿Y esa gorrita de qué era de género? Sí, de las mismas que usaban los conductores todos. Sí, que hay alguna foto que algunas veces aparecen algunos operarios hasta con unos sombreros, estos sombreros. No, esos viejos no era así, ya no. Claro. Creo que andaban unos hasta con chalana todavía, no se ponían bototos. Claro, estaban acostumbrados. Claro, pero igual, pues imagínate que hay un fierro en el lado. Pero no pasaba nada, pues. Chuta, pero qué interesante ese, mire, el tren Aguada. También no tenía numeraciones, ¿no es cierto? No, especial Aguada no. Ya, así que ahí repartían los materiales y te revisaban los problemas que pudieran haber en la estación. Ya, por ejemplo, vamos a irlo a la vía central. En lugares donde no había ramales, por ejemplo, ¿también había un especial así como Aguada? Sí. Pero se velaba por la vía central. Claro, ahí iba para allá los viejos para allá, o iban en un tren, o iba a ese cochero necesario y ya el carro material tenía que llevarlo, el eléctrico a veces tenía que llevar una mil cosas, así que ahí tenía que conseguir una locomotora cuando había una disponibilidad, listo. Porque para las cabras corría un carguero 2 veces por semana. Claro. Entonces, para allá a veces aprovechaban ese carguero y ahí le ponían el carro con el eléctrico para allá. Y iba, claro, igual que el aprovisionamiento, o sea, que todo no era tampoco gastar andar con una máquina, con un carro por ahí, no. Claro. Después ese carguero, cuando llegaba esa persona o esas personas a ese lugar, dejaban el equipo afuera y después el carguero seguía, ¿no es cierto? Sí. No, pero el carguero ahí
se demoraba más porque tenía que esperar que hiciera los trabajos y con el gallo allá. Ah, tenía que esperar. Tenía que esperar. Ah, por eso iba la pregunta, porque Sí. claro, o sea, bueno, el carguero va, lo deja, corta el equipo, sigue, No. y después a la vuelta lo mismo acá. No, normalmente el eléctrico lleva un papel aquí. Tengo una falla aquí, aquí, aquí y aquí, aquí. Y en las otras partes no tengo que revisar, nomás ver que la cuestión funciona. ¿Me entiendes? Entiendo. Pero ese es el de las cabras. Y ahora cuando eran casos puntuales, por ejemplo, el especial agua pasó anteayer y después hubo un corte, no sé qué pasó en Peralillo y están sin luz en la estación. Ahí mandaron el eléctrico en el tren para allá en el tren, para reparar el tiro allá. Esa es otra cosa, son cosas de emergencia. Sí. Lo otro era programado. O sea, a la larga, ese especial le esperaban que hubiese como una cierta cantidad de fallas en las estaciones para poder, Claro. que no fueran tan graves, pero... No, y los eléctricos no era solamente eso, hombre. Todos los coches tenían luz. Claro. Tenían que revisar claro. los coches, tenían que cambiar las lamparillas de los coches, ver que a veces las correas se caían, y que antes tenían la correa por ahí, la correa a veces se la robaban, a veces se cayó la correa, hay que reponer eso. ¿Y esa correa cuál era la función? Ajá. ¿Cuál era la función de No, esa y correa? una polea ahí, Una polea, y con claro. la velocidad empezaba a cargar así, ¿Ya? y eso te da la luz, Ese era el dínamo. Como... claro. Y como el tren barrajaba y queda clarito el tren y como después para, te queda la luz con la potencia que queda almacenada. Después si está mucho rato ahí, después te le va a apagar. Se va a apagar, claro. Claro. Oh. Pero Buena, pega tiene que Que ser hay- eléctrico. ¿Y los cuántos eléctricos- eléctricos habían para allá? en San Fernando habían dos. Dos. Dos eléctricos de estos. Claro, pero dos para el nivel de movimiento que tenía la... Todavía no. Y ahí en San Fernando de la estación de depósito había una línea que se llamaba La Ñipa, Sí. y ahí siempre habían 20, 25 coches. Y esos coches tenían que estar todos había un grupo de aseor, Claro. tenían que estar todos limpios, con llave, con luz, con agua, con todo. Porque en cualquier momento lo empezaban a solicitar. Por ejemplo, viene un fin de semana, ya mándeme 4 coches para allá por el tren tanto, porque van a reforzar los trenes. Después no había ningún coche, no había ni coche ni para ir para Ramal. Calcula, ¿Y ya qué ves. hacían en esos casos? ¿Ah? ¿Y qué se hacía en esos casos? Si eso estaban de reserva, pues. Sí, pero no para San Fernando, era para la segunda zona, porque en Alameda a veces en invierno era menos movimiento, así que sobraban más coches. Por eso era depósito ahí. Ya, y por ejemplo, cuando ya esos coches venían, ya llegaban a su destino, no lo ocupaban, después se lo llevaban de vuelta o lo dejaban... Quedaban en depósito ahí, pues, a veces Ya. estaban varios días, siempre se estaban ocupando, Ya, ok. porque antes había muchos especiales, trenes especiales. ¿Por qué se generan eso? Bueno, puede ser una Por temática... ejemplo, en esos años era muy común, ya, habían ahí siempre 20 coches, ya, 12 coches urgentes a Talca. Para el sábado allá tienen que estar coches porque el domingo va a jugar el Rangers de Talca en Santiago y va el Rangers todo en tren para allá. Y pasaba un tren con 12 coches para allá y llegaba hasta Ñuñoa el tren por el lado del estadio y volvía. Sí, por el... Llegaba en Palme y ahí sigue por circunvalación para allá a Santiago y llegaba a Ñuñoa. Eso pasaba Sí, por el lado de San Eugenio. Sí. La marcha hacia el- por la vera, Claro. por ahí. Ya, cuando hay campañas políticas, viene un tren del partido no sé cuánto, lleno todo con bandera, pero no pasaba nada como ahora, no había... La oposición todos lo miraban nomás, lo miraban nomás. Y saludaban el convoy. Claro, no era como ahora que... Claro, ahora no sé. Dependiendo de la tendencia, Claro, el caso que no, llegara. no pasaba nada, así que era normal. Esos trenes, ¿viste? Trenes de grandes... Fuera del partido político que fuera, Mm. tren especial en ese caso, ¿no? Sí, Sí. imagínate en el año 72, a finales del 71, ahí en San Fernando, al lado del puente Tinguirí, que hicieron un balneario, Sí, pues había un balneario y hicieron justamente... un balneario popular, hicieron una represa y tiraron agua al río para allá, hicieron unas inmensas piscinas bonitas y se plantaron árboles y había un parque y la gente se llenaba. ¿Y sabes lo que hizo la empresa? Ponía un tren gratis los sábados y los domingos para allá, la máquina de patio con 2 coches. Y la gente ya se subía a la estación y llegaba antes del puente. Ahí paraba. Y se bajaba toda la gente. Y la máquina seguía con los coches de Tinguirí, se daba la vuelta y buscar más gente. Hacía 2 viajes, como las 2 o 3 de la tarde y de vuelta como a las 6 y las 7 para San Fernando. ¿Había alguna andera ahí o...? No, ni una cuestión. Bajando, Ahí bajando. se bajaba toda la gente, todo igual, ¿no? Mira. Funciona. Eso en el gobierno de Allende. Todo Ya. gratis ahí, la gente. Claro. Ya, Oye. después se acabó el balneario, se acabó el tren, se acabó la máquina, se acabó todo. Oiga, Peri, mire, primero es que independiente
porque esto es historia, independiente Sí. de las tendencias políticas, esos trenes especiales son interesantes, ¿sabes? Porque eso es parte de historia que se pierde. Entonces, Es que en el verano, no hallaban de dónde sacar máquinas ni coches para hacer tanto especial que había. Los trabajos voluntarios. Había trabajos voluntarios de los universitarios. ¿ya? Salían trenes con 20 coches de Alameda, ¿sabes hasta dónde? A Puerto Montt. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Cuántos coches dijo? 20. 20. Claro, tenía que tener una 32 para allá hasta Chillán y de ahí con 18.000 hasta allá, y tenían preferencia en dejar todos los viejos allá. Y estaban allá como un mes. Y después había que traerlos, pero eran como 3 o 4 especiales que pasaban para allá y después volvían. Así que ocupaban los coches, andaban, todos los trenes así andaban más cortitos porque Sí. todos los coches ocupaban con eso. Oiga, ya, pero y ese es verano, trenes especiales, trenes voluntariados. Mm. Y para Ramal había también especiales, pues, ¿no? Porque Sí. hemos hablado, pero Sí. hay un especial que es muy conocido. El excursionista de El los famoso ferroviarios. excursionista. Sí. Ese corrió una vez al año, ese era para los ferroviarios, entonces ahí daban un ticket. ¿Ya? Funcionario usted. Listo. Pero necesita más, sí, necesito 3 más, pum. Así que te daban 3 más. Por ejemplo, en el caso que yo si era soltero. Así que tenía un amigo, vamos nomás, vamos nomás, listo. Así que al final el 70-80% era ferroviario y el resto no era ferroviario. Pero ya la cuestión llena para allá. Ya, y ese era fijo los Un día domingo a Pichilemu, sí. ¿No tenía numeración o sí tenía numeración? Ah, ¿El excursionista? el 235 Pero ese era el carguero también, pues, ¿no? también, pero después cuando se codificó, el carguero pasó a llamarse 8207-8208, así murió. Ah, Después edificaron la codificación, así Ya. que hay muchos números que se repiten, como carguero y como pasaquero, pero el Ah. 235. Ya, 80. Antes- Repítame ese número, 82. 07-8208. El Y 07. puedo mostrar el itinerario, por ahí mismo está, después te muestro. No Ya, sé, de está. acuerdo, ahí lo vamos. Ya. Entonces, ese tren, venían 4 coches de allá de Rancagua, ¿Ya? para en Rengo, en Rosario, había el grupo IA, y llegaba la cuestión llena de San Fernando. Venían 4 coches más de Curicó, ¿Ya? aquí de Curicó. Y llegaban llenos ahí. 8. Y ahí en San Fernando habían 4 más, 12. 12. Y le ponían 2, 7.000, volvía para allá. Oiga, pero yo creo que iba llena hasta las masas esa Sí, cuestión. sí, porque Entonces, subía. mire interesante, porque el excursionista, claro, se iba con esos coches, pero no volvía. No, volvía en la tarde. Y quedaba estacionado en el andén al tiro, No, en el patio. para no interrumpirlo. No, porque después llegaba el 11, llegaba el 12, y después se colocaba en la tarde un par de horas antes. Ya, ok. Claro. Excursionista, se queda detenido y Así después que ahí volvía. el tren lo colocaban un par de horas antes, ¿Ya? y listo, y ahí la gente todo mandaba un cabro chico allá a los coches a subirse arriba y estar ahí con los asientos, reservando asientos. Porque... Ah, pero no era numerado tampoco. No, ¿cuándo? Ah, No. la suerte No. de la olla esa cuestión. Sí, era así nomás. Claro. Ya, pero ese, ya, de acuerdo, ferroviario, pero también podía subir personas civiles, que no... Sí, llevaban varias personas que no eran ferroviarios, que eran amigos de los ferroviarios, así Claro. que daban más tarjetas de las que tenían que dar. Así que pónganlo. Así que todos para allá. Claro. Mira, y ese partía en la mañana, ¿qué hora más o menos? A las 7 de la mañana, 7 de la mañana. de San Fernando. Salía a las 6 de Curicó y a las 6 de Rancagua. Ya. Y de ahí, Llegaba como las 9:30 ya a como a las Pichilemu. 9:30 a Pichilemu, Y a ya. las 6:30 de la tarde de vuelta. Ah, Todo el día, todo el día. 6:30, llegaba a San Fernando como a las 9. ¿sí? Como a las Sí. 12 de la noche llegaban los viejos Rancagua y a Curicó. Claro, pues, eso estaba porque en desenganchar la... Sí, pues. ¡Oh! Pero todo funcionaba. Claro, pues, interesante. Oye, ¿había más excursionistas a nivel nacional o era solamente acá en Pichilemu? En muchas partes. Me acuerdo del de Cartagena, que se salía acá Sí, una hora. Pero ahí salían como 6 excursionistas los días domingos. Claro. Claro. La idea era potenciar el Y turismo. muchos trabajos para el sur, por los coches de Villarrica, etcétera, trenes excursionistas, Mire, aquí vamos Chillán a, Concepción, vamos a motivar a Talca la gente. Constitución. Sí. Ah, mira, Aquí también había un tren de número todos los días y los domingos salía más temprano y el excursionista, Alicantén. Alicantén. Y de ahí la gente se iba para allá y loca, no sé en qué es lo que se iba, pero sí.
Mira qué interesante saber esto y a la gente que nos está viendo, porque llegamos famoso tren excursionista, como porque este es capítulo de los trenes especiales. Que nos deje, porque hay mucha gente, y lo hemos leído en el Facebook del museo, mucha gente que ha posteado que viajaban en el tren excursionista. Se acuerdan mucho las anécdotas ahí en el túnel del árbol, que de ahí en otros capítulos vamos a tomar esa anécdota. Pero sí, fíjese que ¿cómo se llama? La gente se acuerda mucho del excursionista y que era a lo mejor la única posibilidad que tenía para ir a la playa o para conocer el mar, porque había gente que no conocía Para el otro mar. capítulo te voy a dar un reporte del último excursionista pichilemo que veníamos de vuelta cuando hay un terremoto del 85. Ah, no, Callao nomás. Sí. Ya, como dijo el Pérez, callado nomás. Excelente, vamos a estar hablando. De hecho, ¿sabe qué, Pérez? Vamos también en capítulos próximos, vamos a hablar un poco de la jerga ferroviaria, porque, por ejemplo, y le mandamos saludos a su hija, la Antonieta, que puso, o su otra hija, en uno de los comentarios, cuando los primeros capítulos de Loiga Pérez, mandábamos el enlace, nos colocó excelente. Sí, sin X, excelente nomás. Excelente nomás. Entonces vamos a hablar todas esas cosas porque esto da para mucho, pero mira qué interesante eso, pero así que ya de este capítulo en adelante nos vamos a empezar a decir excelente, Ya. excelente, Pérez, pues ahí está Sí. el tema. Pero eso, pues así que yo creo, Pérez, que estos trenes especiales fueron, hagamos un resumen, el tren de la cooperativa, el carro viajero, el especial Aguada, el excursionista, marcaron una época no tan solo en el ramal pichilemo, sino que a nivel nacional. Y bueno, en esta pasada estuvimos trabajando y hablando meramente de este tema. Así que ven, este capítulo fue mucho más cortito que el otro, igual se pasó volando, ¿sí? Hay cosas que nosotros estamos haciendo esto como pinceladas, porque... No sé, el tema no se va a acabar nunca. No, el tema de la movilización fue 1 hora 20, imagínense. Así que en esta pasada nos estamos despidiendo, hablamos de estos trenes especiales, hablamos de esta temática especial de este diploma de honor que le entregó a Santiago Guat. Y bueno, dejamos este capítulo hasta acá. Agradecemos a todas las personas que nos ven, compartan nuestro emprendimiento, que a través del museo compartan el emprendimiento que sale hasta en los comerciales del museo, acá con el recuerdo de los trenes, ya con todo el material que hace acá don Benedicto. Y no sé si tiene algo aquí para mostrar antes de... Ahí tenía un tren pichilemo, vamos a hacerlo cerquita para allá. Y acá tenemos, miren, el tren 11. Está graficado acá en Pichilemu, con una locomotora diésel y coches de pasajeros acá, ¿ya? Ahí está el tren del vino en Colchagua. Y acá, algo que nos hizo conocer, con el Pérez, con Tren del Vino, que también tiene un capítulo ahí interesante. En la estación de Colchagua, con la locomotora la 607 y los coches de primera, los Lincoln Hoffman. ¿Ya? Así que, Pérez, pues dejamos para el próximo capítulo sorpresa, dijo que iba a mostrar algo, pero nosotros tratamos de mantener esta sorpresa de las temáticas, que se vienen muy interesantes. Pérez, el 5º capítulo ya, la próxima semana. Ahí tenemos alguna cosita entretenida para que la gente ahí se ría harto de toda la historia, hay harta. Así que, Pérez, nos estamos viendo la próxima semana entonces en este capítulo del Oiga Pérez, ¿ya? Nos vemos hasta el pronto, cuídense mucho y nos vemos el día viernes, acuérdense, viernes a las 20 horas en el canal de YouTube del Museo Ramal San Fernando a Pichilemu. Que estén bien, nos vemos.